estamos metiendo una vacuna. El sistema inmunológico hace todo esto, no tiene que eliminar a nadie porque no hay ningún patógeno, pero se genera vacuna en memoria. Entonces, si alguna vez ve al patógeno real, al patógeno silvestre, pues va a activarse más rápido y con mayor potencia. ¿Sí queda claro? No estoy metiéndome mucho a los mecanismos porque los vamos a ver en cada una de las clases. De hecho, ni siquiera voy a tocar este diapositivo. Bueno, ¿dónde están? Bueno, esta creo que la vamos a ver en tejido linfoide primario y secundario. Me lo voy a saltar. Algunos conceptos que nos van a ayudar a empezar a establecer ese lenguaje en inmunología. Un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Antígeno es una sustancia que reacciona con productos de la respuesta inmunológica generada hacia ella y viene de la raíz antígeno. ¿Qué significa este chorito que es muy difícil de entender? Bueno, prácticamente es una molécula contra la cual se pueda generar una respuesta inmunológica. La mayoría de los antígenos son proteínas, pero no todos. Por ejemplo, ahora que está SARS-CoV-2, puedo agarrar puros ejemplos de SARS-CoV-2. El antígeno principal de la vacuna de SARS-CoV-2 es la proteína de espícula o la proteína spike. Es una proteína, es una glicoproteína de envoltura. Pero eso no significa que sea el único tipo de antígeno. También puede haber antígenos de polisacáridos, por ejemplo. Polisacáridos de cápsula. La vacuna DPT, que se ocupa en la cartilla de vacunación, incluye polisacáridos de cápsula de bacteriana. Entonces, pero son menos inmunogénicos. Vamos a ver este término. ¿Vale? Otro ejemplo, ácidos nucleicos. También se puede generar una respuesta contra ellos, aunque son todavía menos inmunogénicos. Vamos a definir inmunogénico ahorita más adelante. Entonces, antígeno es una sustancia que reacciona con productos de la respuesta inmune generada hacia él. Antigenicidad, no me preocupe o no se preocupen por apuntar literalmente todo lo que está en las diapositivas, porque muchas veces son hasta trucos para que no pongan atención y quiero que pongan atención. De nada sirve que lo apunten y lo memoricen si no lo entendemos. Más bien hay que aprender a definirlo nosotros. La antigenicidad es la capacidad de estimular la generación de anticuerpos o incluso lo podríamos extender, la antigenicidad, la capacidad de estimular a la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, una molécula es antigénica cuando se induce una respuesta inmunológica. ¿Que alguien me puede dar un ejemplo? Podría ser para las personas que son alérgicas a comer algún alimento. Ok. Vamos a empezar a hablar en este curso de la respuesta inmunológica en salud. Pero su compañero tocó un punto importante, ¿no? En algunas personas en las cuales el sistema inmunológico no está funcionando de manera adecuada, proteínas, por ejemplo, proteínas del cacahuate o proteínas de los mariscos, se vuelven antigénicas. Tienen la capacidad de responder o inducir una respuesta inmunológica en ellas. En la mayoría de los demás, estas proteínas o estos antígenos no son inmunogénicos. ¿Sí queda claro? En salud, por ejemplo, ¿qué proteínas podrían inducir una respuesta inmunológica contra ellas? Pues las proteínas de los virus, ¿no? Las proteínas de las bacterias, las proteínas de los hongos, las proteínas de los helmintos, todas esas proteínas son inmunogénicas e inducen una respuesta inmunológica. Por eso es que nosotros, si le metemos a un paciente la proteína de espícula, como es inmunogénica, va a inducir una respuesta inmunológica. Pero esa proteína espícula no existe en la naturaleza así solita, es parte de un virus. ¿Sí queda claro? Si alguien no entiende el concepto desde ahorita, porque vamos a ir incrementando la complejidad. Entonces, un inmunógeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmunológica específica. Entonces aquí, en este caso, el inmunógeno es una molécula, una sustancia que es capaz de inducir una respuesta inmunológica específica. El anticuerpo es, como ustedes ya vieron en la parte de historia, la parte de Paul Ehrlich, es una molécula efectora de la respuesta inmunológica humoral. ¿Qué le llamamos efectora? Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes están
hablamos de efecto, es el último punto, ¿no? Digamos, ustedes trabajan toda la semana, pero no trabajan porque esa es su función, o eso es lo que quieren hacer. Trabajan porque quieren el efectivo, el dinero, ¿no? Entonces, el efectivo sería la parte que en realidad es el producto de su trabajo. ¿Sí queda claro? Para el sistema inmunológico tenemos moléculas efectoras, es decir, se hacen muchos mecanismos, las células trabajan, pero el producto efector es lo que en realidad va a combatir al patógeno. Para el caso de los linfocitos B trabajan mucho tiempo cuando se activan para producir la molécula efectora, que en este caso son los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son producidos por linfocitos B activados. Y son moléculas efectoras producidas por linfocitos B activados. ¿Ya ven cómo empezamos ya a construir el lenguaje? ¿Sí ¿Puede queda claro? volver a repetir lo que era un efector? No, porque yo no dicto. Quiero que usted me lo diga. Esa Entendí su ejemplo con sus del palabras, dinero. con sus palabras, dígame. El efector entonces sería la, la proteína por la cual trabaja. Sí, sería una forma de decirlo. ¿Por qué el anticuerpo es el efector? Por ejemplo, si el patógeno, este es un virus, ¿no? Aquí tenemos al virus y este es el linfocito B. El linfocito B va a trabajar todo el tiempo para atacar a este virus. Pero en realidad, el linfocito B no es efector contra el virus. El linfocito B nunca toca al virus. El linfocito B produce anticuerpos que van a tener el efecto de tocar al virus. Entonces, la molécula efectora del linfocito B es el anticuerpo, porque es la que tiene el efecto sobre el virus. ¿Sí queda claro? Entonces, la molécula efectora es la que va a tener la actividad funcional. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Bueno, vamos a verlo en la clase de anticuerpos. Pues nada más les quiero introducir este concepto de molécula efectora y célula efectora. También existe el concepto de célula efectora, porque lo vamos a ir reforzando conforme vayamos avanzando. ¿Sí quedó claro, compañero? Sí, gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, el epítopo es la porción del antígeno que se reúne a la región FAB del anticuerpo. A ver, García Sánchez, que está apuntando esta definición. ¿Qué entiende por esta definición? No es que la esté evidenciando, perdón, pero por eso quiero las cámaras. No sé, no crean, los que no pongan cámara también les voy a preguntar. García Sánchez, ¿sí sabe qué entendió por esta definición? O no entendió nada, también se vale. Pues yo creo que es pues no sé si sea como algo que va a ayudar al antígeno a poder pues no sé, crear esta respuesta inmune. Ok, más o menos, ¿no? ¿Sería su zona activa del antígeno? La zona, una forma de decirlo sería la zona activa, no tanto activa, pero es la zona que reconoce el anticuerpo, porque ustedes han visto las caricaturas de los anticuerpos, ¿no? Los dibujan como una Y, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una colita y dos bracitos, ¿no? O sea, en realidad el anticuerpo no reconoce a todo el virus, no lo rodea completamente. El anticuerpo tiene dos manitas y llega y reconoce dos regiones muy particulares. Entonces, el anticuerpo reconoce esta región y esta otra. Entonces, estas regiones complementarias son los epítopos del antígeno. Todo esto es el antígeno y la parte que reconoce el anticuerpo es el epítopo. ¿Sí queda claro? Lo vamos a ir definiendo a nivel molecular, atómico incluso. Nada más ahorita para que entendamos el concepto. Y el alérgeno es una sustancia que en condiciones normales no es inmunogénica, pero es capaz de inducir una respuesta alérgica. Este es el ejemplo de las proteínas de los crustáceos, las proteínas de la fresa, del cacahuate. No sé si ustedes sean alérgicos a algo. Pues a eso que son alérgicos, las proteínas de eso que son alérgicos activaron su respuesta inmunológica y ahora las reconoce como extrañas. Por eso es que tienen una reacción alérgica.
Bueno, esos son los conceptos. ¿Cómo Ahí tengo una duda. Dígame. Es que, bueno, me acuerdo que en nuestro profe de reproductor, cuando nos dio lactancia, nos habló bueno, nos habló un poco de la microbiota, pero Sí. nos dijo básicamente que algunas veces cuando al bebé le empiezan a dar prematuramente como algún alimento, dice que bueno, nos dijo que la microbiota en realidad como se tiene que cerrar para que para que para que pueda funcionar bien. Pero cuando no se cierra bien y le dan prematuramente algún alimento, este alimento, el cuerpo lo reconoce como un agente extraño. Entonces, Hay muchas, ahí, sí, entonces ese es un alérgeno, o sea, es como un ejemplo, sí. Sí, por ejemplo, lo que normalmente no les dicen, le dicen que no les den a los bebés son huevo, ¿no? Por ejemplo. Eso es porque en realidad las proteínas del huevo, por ejemplo, entre más extraño sea el organismo, pues más alejado va a estar filogenéticamente, ¿no? Por ejemplo, si mi sistema inmunológico ve proteínas de otro humano, pues yo estoy relacionado filogenéticamente, soy de la misma especie, no soy Homo sapiens. Pero si ve proteínas de un chimpancé, bueno, pues es extraño, digamos, 1% extraño. Pero si ve proteínas de una jirafa, pues eso ya es 30% más extraño. Pero si ve proteínas de un camarón, pues eso ya es 60%. Entonces, sí, la respuesta inmunológica alcanza a diferenciar lo propio de lo extraño, pero hay grados, ¿no?, de diferencia. Entonces, por ejemplo, entre más lejana esté filogenéticamente la especie, va a ser más inmunogénica. Por eso es que las proteínas de los camarones, de los mariscos, son muy inmunogénicas porque están muy alejadas filogenéticamente del humano. Solo, ¿qué pasa con el neonato? Cuando el neonato nace por el canal vaginal o por cesárea, lo primero que va a ocurrir es que se va a exponer a los microorganismos de la mucosa de la mamá, ¿sí? A eso eh, se llama primocolonización. Entonces, todos los microorganismos van a colonizar la mucosa de este neonato y van a ser parte de la microbiota de este individuo recién nacido. Y sí, la respuesta, la microbiota que llega primero a este neonato va a ser crítica para que el sistema inmunológico de ese neonato se desarrolle de manera adecuada. ¿Qué va a pasar? El neonato, vamos a verlo todo esto en su momento, pero así en términos generales, el neonato, cuando nace, su sistema inmunológico normalmente está, digamos, en un estado de stand-by. Sí va a ser capaz de responder, pero va a tratar de mantener un ambiente tolerogénico. Así de, bueno, todo lo que me llegue primero lo voy a tolerar, porque probablemente es mi mamá, probablemente es el ambiente donde voy a vivir, ¿no? Entonces, la respuesta de tolerancia es la que es primordial en el neonato. Entonces, llega la microbiota, se tolera y el sistema inmunológico tiene un proceso de adaptación con esta microbiota. Digamos, la microbiota entrena al sistema inmunológico. Y hay estudios, por ejemplo, que diferencian la microbiota de neonatos de canal vaginal y cesárea. Y es muy diferente la microbiota. Entonces, también otro factor importantísimo para la microbiota de neonato es la lactancia, porque hay unos compuestos muy importantes que están en la leche materna, que son oligosacáridos de leche materna o HMOs, y estos oligonucleótidos son comida para la microbiota. Pues si la microbiota está saludable, el sistema inmunológico va a practicar con esta microbiota y va a ayudar a que no se genere una respuesta contra alérgenos. Pero si no se, como dice su profesor, si no se cierra la microbiota, pues esa respuesta en lugar de decir, te voy a tolerar proteína del huevo, llega así, digamos, cuando la microbiota todavía no está saludable, pues va a decir, esta es muy extraña, esta proteína es de una gallina que está muy lejana filogenética, es un dinosaurio, remanente del dinosaurio. Esa proteína es muy extraña, pues el sistema inmunológico va a reconocerlo. Y sí puede generar una respuesta de hipersensibilidad. Por eso es que se tiene esa precaución en los neonatos. Y hay proteínas que ya se conocen que son muy inmunogénicas. Una de ellas es el huevo, los camarones y todo lo que está contraindicado para los neonatos. Esos alimentos están contraindicados porque tienen proteínas muy inmunogénicas. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda o nos vamos al break?
Bueno, entonces vámonos al break. Nos vemos a las 4.